Hay momentos en que te sientes partido por dentro, pero nadie lo nota. Caminas por la calle, cumples con tus tareas, saludas, sonríes incluso, pero todo lo haces con un peso invisible que te arrastra por dentro. No lo dices, no lo compartes. No porque no quieras, sino porque no sabes cómo. Y en ese silencio, día tras día, se va formando una herida que nadie ve, pero que te consume lentamente. Friedrich Nietzsche, ese filósofo alemán muchas veces malinterpretado, fue uno de los pocos que se atrevió a mirar de frente ese tipo de dolor en el que no grita, el que se esconde, el que se transforma en sombra. Nietzsche no hablaba de la tristeza común, ni del dolor pasajero. Él se refería a un sufrimiento mucho más profundo, el que nace de vivir una vida no elegida, de ser domesticado emocionalmente, de ser débil sin saberlo. En España, como muchas culturas europeas, ha crecido bajo una herencia emocional silenciosa. Desde pequeños muchos aprenden a aguantar el tipo, a no dar el brazo a torcer, a no heiser en drama. ¿Cuántas veces has oído o incluso dicho eso de hay que ser fuerte? ¿Pero qué significa realmente ser fuerte? Reprimir lo que sientes, callar lo que te duele, poner buena cara mientras por dentro te estás cayendo. Nietzsche observaba esto con claridad. Para él, la civilización había convertido a los seres humanos en animales domesticados, incapaces de expresar su verdadero poder interior. Esa domesticación emocional lleva al silencio, y ese silencio con el tiempo se convierte en sufrimiento acumulado. El hombre, cuando no puede exteriorizar su dolor, lo vuelve contra sí mismo, decía. Y tenía razón. Vivimos atrapados en una contradicción brutal. Queremos ser comprendidos, pero no nos atrevemos a mostrarnos. Queremos ser fuertes, pero no sabemos cómo. Queremos dejar de sufrir, pero nos hemos acostumbrado tanto al dolor que ya forma parte de nuestra identidad. Y aquí es donde Nietzsche irrumpe como un terremoto filosófico, porque él no vino a consolarnos, vino a despertarnos. Su mensaje no es fácil, no is aim, pero es necesario, porque antes de liberarte del sufrimiento, tienes que entender por qué lo cargas, y sobre todo por qué lo callas. No necesitas estar encadenado para ser esclavo. Basta con vivir atrapado en un conjunto de creencias que nunca cuestionaste. Basta con pensar que sufrir en silencio es noble. Basta con haber sido educado para aguantar, para callar, para obedecer. Nietzsche llamaba a esto la moral de los esclavos, una moral que no nace de la fuerza sino del resentimiento, de la incapacidad de actuar, de la sumisión interiorizada. Es una forma de vivir donde todo lo poderoso se convierte en sospechoso, y todo lo débil se exalta como virtud desde pequeños. Muchos aprenden que llorar es una señal de fragilidad, que mostrarse vulnerable es hacer el ridículo. El valor está en no quebrarse, en no ceder, en no sentir demasiado. Esta moral no solo impone reglas sobre lo que está bien o mal, sino que regula lo que está permitido sentir. ¿Cuántas veces has querido gritar, llorar, derrumbarte? Why? ¿No lo hiciste por miedo al juicio? España, con su herencia católica profundamente arraigada, ha vivido durante siglos bajo la sombra de esta moral del sacrificio. El sufrimiento se ha convertido en símbolo de virtud, la culpa en herramienta de control, el silencio emocional en modelo de madurez. Nietzsche atacó frontalmente esta forma de vivir. Para él, era una forma de esclavitud disfrazada de ética. Quienes no tienen poder sobre sus propias vidas buscan someter a los demás a sus normas. Así nacen los códigos morales que exaltan la renuncia a la obediencia. El sufrimiento silencioso, no porque sean buenos, sino porque son útiles para controlar. En esta lógica, sentir demasiado se vuelve peligroso. Amar con intensidad, odiar con fuerza, expresar lo que se piensa, todo eso asusta, porque lo intenso rompe estructuras. Y lo último que esta moral quiere es que rompas algo, quiere que encajes. Así, muchos viven una vida emocional amputada, sienten, sí, pero medias, desean pero con culpa, sufren, pero sin comprender por qué, y se repiten a sí mismos que así es la vida, que hay que aguantarse, que todo el mundo sufre. Pero Nietzsche no aceptaba eso. Él exigía ir a la raíz, preguntarse, ¿quién te enseñó a sufrir así? ¿Quién definió lo que debías sentir? ¿Quién decidió que callar tu dolor era más valiente que enfrentarlo? No hay cadenas visibles, no hay barrotes, pero hay cárceles morales que nos impiden ser. Y mientras no las reconozcas, seguirás creyendo que tu sufrimiento es inevitable, que tu silencio es digno, que tu tristeza es parte de ti. Y Nietzsche te diría que no, que nada de eso es tuyo, que has sido domesticado emocionalmente por una moral, que no elegiste, que tu dolor no es natural, es heredado, y que tu libertad comienza cuando empiezas a rechazar lo que te enseñaron a aceptar sin pensar en el dolor. Ha sido glorificado durante siglos. Se le ha llamado maestro, redentor, prueba de carácter. Desde las religiones hasta la educación familiar, se ha repetido la idea de que quien más sufre,
más merece, que hay algo casi sagrado en cargar una cruz invisible, que aguantar en silencio es señal de grandeza, pero Nietzsche lo desmantela con brutalidad. No todo sufrimiento ennoblece. De hecho, la mayoría de las veces, el sufrimiento constante no te eleva, te encierra, no te transforma, te limita, porque si el dolor se convierte en tu identidad, dejas de buscar salida. Y si te identificas con tu herida, rechazarás cualquier intento de sanarla. En muchas culturas, y España no es la excepción, se ha instalado la idea de que quien más se sacrifica, Veil, que soportar sin protestar es una forma de virtud, que expresar el dolor es debilidad, y que la resignación es sinónimo de sabiduría. Pero, ¿quién se beneficia de una población resignada? ¿Quién gana cuando decides aguantar sin levantar la voz? Nietzsche veía esto como un mecanismo de control. Si consigues que las personas acepten su dolor como destino, jamás intentarán cambiar nada. Vivirán como esclavos, convencidos de que son libres. El problema es que esa lógica te convierte en tu propio carcelero. Empiezas a juzgarte por sentir demasiado, a culparte por no ser fuerte, a despreciar tu necesidad de consuelo. Y así, el sufrimiento deja de ser una experiencia humana y se convierte en un mandato, en una prisión psicológica donde cualquier intento de alivio parece traición a la supuesta fortaleza interior. Nietzsche propone lo contrario: observar el dolor con lucidez. No adorarlo, no cargarlo como un trofeo, en entenderlo. Sí, usarlo como señal, como mensaje, como impulso, pero nunca como identidad. Porque el día que haces del sufrimiento tu bandera, has perdido la guerra antes de empezarla. Nadie debería sentirse culpable por buscar alivio. Nadie debería sentirse débil por querer sanar. Pero esta moral invertida que Nietzsche denunció, te dice que rendirse es perder. Cuando a veces rendirse a la verdad de lo que sientes es el primer acto de libertad en el dolor. Si se queda estancado, no es sabio, es corrosivo. Y si se convierte en excusa para no vivir, se transforma en cárcel. No hay nobleza en destruirte poco a poco. No hay valentía en callar lo que te rompe por dentro. Nietzsche hablaba de la necesidad de vivir más allá del bien y del mal, más allá de lo impuesto, más allá del deber. Y eso incluye vivir más allá de la obligación de sufrir. Porque si tu dolor no sirve para transformarte, entonces te está pudriendo desde dentro. Y si el mundo aplaude tu capacidad de aguantar, pero no tu deseo de vivir sin cadenas, entonces ese mundo no te merece. Durante siglos, la fuerza ha sido confundida con dureza, con frialdad, con la capacidad de soportar. Pero para Nietzsche, la verdadera fuerza no tiene que ver con aguantar en silencio, sino con crear, afirmar y transformar. Su concepto de voluntad, de poder, no es dominio sobre otros, sino potencia interior, expansión vital, libertad auténtica. La voluntad de poder es ese impulso profundo que te empuja a levantarte cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Es la energía que no busca permiso, que no espera aprobación, que no se justifica. No se trata de ser invulnerable, sino de usar cada herida como impulso para actuar. Porque lo contrario de sufrir no es estar en paz, es vivir con intensidad. En una sociedad que premia la contención y penaliza la expresión, la voluntad de poder es un acto revolucionario. No es gritar por gritar. No es imponerse por ego. Es romper el molde. Es negarse a vivir de rodillas ante tus propios miedos. Es mirar de frente tu vacío y decidir llenarlo tú mismo. Muchos han confundido este concepto con violencia o arrogancia, pero Nietzsche hablaba de algo mucho más profundo. No se refería al poder político ni a la fuerza bruta. Hablaba de un poder creativo, vital, que nace del caos. Por eso decía, es preciso tener caos dentro de uno para dar a luz una estrella danzante. La voluntad de poder es, en el fondo, una forma de amor propio. No el amor superficial del ego halagado, sino el amor feroz del que decide no rendirse ante lo que lo aplasta, del que transforma su silencio en voz, su dolor en arte, su debilidad en impulso. En España, como muchas culturas europeas, ha cultivado generaciones que aprendieron a reprimir su potencia, a temer su propia fuerza, a encajar, a no molestar. Pero dentro de cada uno hay una energía salvaje, no domesticada, que sigue viva. Y esa energía no quiere obedecer, quiere crear. Quiere existir plenamente. En la voluntad de poder no es una receta mágica. No elimina el sufrimiento, pero cambia su sentido. Ya no se sufre por inercia, se atraviesa el dolor con dirección. No se vive a la defensiva, se vive desde la afirmación. Porque no se trata de huir de lo que duele, sino de no dejar que eso te defina. Cuando dejas de preguntar, ¿por qué me pasa esto? Y empiezas a decir, ¿qué puedo hacer con esto? Has activado tu voluntad de poder. Cuando dejas de esperar que el mundo te entienda y decides expresarte igual, estás afirmando tu existencia. Y cuando eliges actuar a pesar del miedo, no estás negándolo, no estás superándolo,
Nietzsche no ofrecía consuelo fácil, ofrecía verdad y la verdad muchas veces incomoda, pero también libera, porque mientras sigas creyendo que no puedes, seguirás viviendo como si no pudieras. Y mientras sigas esperando permiso para ser, seguirás viviendo como si no fueras en la voluntad de poder empieza en un acto sencillo en decir basta, basta de Kella, basta de reprimir, basta de fin. A partir de ahí, todo lo que construyas será tuyo, y nada, ni el dolor, ni el juicio, ni el pasado podrá quitarte eso. Llega un momento en la vida donde ya no basta con resistir, donde seguir soportando sin sentido se convierte en un peso insoportable. Es el momento donde algo dentro de ti se rompe. Oh, despia. Y esa diferencia es todo. Nietzsche lo sabía. En el dolor por sí solo no transforma. Lo que transforma es lo que decides hacer con él. Puedes seguir viéndolo como castigo. Puedes seguir escondiéndolo. Puedes seguir dejando que te defina. Oh, puedes hacer algo más radical, mirarlo de frente y convertirlo en destino. Eso es el amor fati. No se trata de resignación. No es aceptar pasivamente lo que pasó. Es amar lo que pasó. Es integrar incluso lo que te rompió. Es decir, esto que viví, esto que sufrí, esto que me marcó, no lo cambiaría. Porque sin eso, no sería quien soy. Ya no es fácil, no es inmediato, requiere atravesar un fuego interno. Pero cuando lo haces, algo cambia para siempre, porque dejas de pelear contra tu historia, dejas de negar tus cicatrices y empiezas a usarlas como mapa, como testimonio, como impulso. Nietzsche veía en el amor fati una forma de libertad extrema. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la de querer incluso lo que no elegiste. La de mirar tu pasado sin odio. La de dejar de esperar otra vida para empezar a vivir esta muchas personas, ¿no? Viven atrapadas en el y si no me hubiera pasado esto. Y si hubiera elegido diferente. Y si no me hubieran hecho daño. Pero ese y si es una condena infinita. Es una prisión mental. Y Nietzsche, como filósofo del cuerpo y la tierra, decía, suelta esa ilusión. Esto es lo que hay. Y esto es suficiente para hacer algo grandioso. El dolor, cuando no se acepta, se estanca, se repite, se proyecta, pero cuando se integra, se transforma, se convierte en fuente de poder, de creatividad, de comprensión. No hay acto más revolucionario que amar lo que parecía imperdonable. No hay mayor victoria que dejar de odiar lo inevitable. El amor fati no borra la herida, pero cambia tu relación con ella, ¿no? O sea, ya no es un obstáculo, es un camino, ya no es una vergüenza. Es una marca de existencia, ya no es una excusa. Y son la Mado, y aquí está lo más poderoso. A nadie puede hacerlo por ti. No hay terapia, no hay libro, no hay religión que lo haga en tu lugar. Es una decisión íntima, un salto al vacío. Pero en ese salto dejas de ser espectador de tu vida. Te conviertes en autor. En España, con su historia de guerras, pérdidas, silencios, también puede mirarse desde el amor fatián. No para justificar el dolor histórico, sino para decidir qué hacer con él, qué crear a partir de él, qué legado emocional construir desde lo vivido. Lo mismo aplica a tu vida personal. No se trata de olvidar lo que dolió, se trata de transformarlo en algo que valga la pena recordar, en algo que puedas mirar y decir en sí, fue duro, pero ahora es mío, y con esto camino.